Este día los diputados del Congreso de la República aprobaron el presupuesto específico para el organismo legislativo mientras le quitaron dinero a otras instituciones. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF aprobación, pero antes los dejo con la crónica parlamentaria. Diputados de la bancada de la UNE se reunieron con distintos funcionarios para discutir la evaluación de la asignación para el sector justicia en el presupuesto del próximo año. En la reunión, Dina Ochoa, presidenta de la Corte de Constitucionalidad, expresó su inconformidad con la reducción de 2.3 millones de quetzales para el presupuesto 2019. Argumentó que esta disminución afectaría varias funciones. Pedirles que se haga un nuevo análisis del presupuesto para no tener que disminuir todo el trabajo que se está realizando en esta séptima magistratura. El magistrado Néstor Vázquez de la Corte Suprema de Justicia declaró que la disminución del próximo presupuesto no cubrirá las necesidades económicas. Según Néstor Vázquez, esto también anularía la posibilidad de crear nuevos organismos. Existe una reducción de 1.222 millones de la propuesta que el organismo judicial hizo para el año 2019. El Ministerio de Finanzas había presentado también acá al Congreso donde se daba una reducción de 522 millones. No alcanzaría absolutamente ni para funcionamiento del próximo año para el organismo judicial, mucho menos el poder venir y crear más órganos jurisdiccionales o contratar más personal. El miércoles se sostendrá otra reunión para proseguir con la discusión. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de lunes comenzamos la semana con la etiqueta SF aprobación y es en el Congreso de la República. En este momento siguen estas sesiones para analizar los rubros del presupuesto 2019. Ya veíamos las imágenes, el representante del organismo judicial, el presidente magistrado, que él manifestó su rechazo a esta propuesta de la Comisión de Finanzas, dice es insuficiente para que el organismo judicial pueda desempeñar sus funciones. Asimismo, la Corte de Constitucionalidad y el MP se han manifestado en el mismo sentido. ¿Qué pasa allá en el Congreso de la República? Bueno, este día también se aprobó el presupuesto específico para el organismo legislativo. Allí sí hubo aumentos. De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF aprobación. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Daniel Herring, muy buenas noches. Buenas noches, Juan. Estuardo Zapeta, buenas noches. Buenas noches. Comencemos con estas reuniones técnicas en la Comisión de Finanzas y luego lo que se aprueba en el Pleno del Congreso, que ya tiene un carácter mucho más político. ¿Qué está sucediendo con esta aprobación del presupuesto específico del Congreso de la República, en donde se incrementa el presupuesto en 24 millones de quetzales, pero se está disminuyendo el presupuesto para el sector justicia? Comencemos con Daniel. Bueno, yo destacaría algo que creo que está siendo transversal y es que se está utilizando en este contexto de crisis política, a cámara lenta pero crisis política y de tensión política, se está utilizando el presupuesto como un arma para sancionar a los que se han portado mal, con los que hoy por hoy tienen el control suave, débil, digamos, pero control del Congreso, porque no es una mayoría sólida que haya votado un montón de leyes en su beneficio seguidas por ahora, bueno, esos enemigos políticos. Hoy, en esa aprobación del presupuesto del Congreso, además de una receta de subir el presupuesto para ellos, ha estado la reducción en 20 millones del PDH. También. Que es uno de los grandes enemigos del Congreso. ¿Cómo se justifica eso? Pues uno puede estar a favor, en contra, y ojalá pudiésemos en este contexto tener un debate sano y serio sobre qué tiene que subir, qué tiene que bajar. Pero las subidas y bajadas de todo este presupuesto son fundamentalmente políticas. Son fundamentalmente para sancionar a unos y para beneficiar a otros. Y lo que se está viendo es el sector justicia bajándole consistentemente al MP, al OJ y a la CC, ¿no? Como una forma, entre comillas, de castigarlos. Y al PDH. Qué casualidad, más la San Carlos, que a ellos se les quite presupuesto cuando se está subiendo el global del presupuesto. O sea, cuando tienes un presupuesto que está subiendo y que se está planteando un presupuesto bastante más alto que los presupuestos anteriores, justo sube, pero no sube para todos. Sube para algunos y desciende
para otros. A ver, los diputados del Congreso de la República han argumentado, justificado que esta disminución, por ejemplo, la asignada para la Procuraduría de los Derechos Humanos, estos 20 millones de quetzales que no van a recibir serán destinados a la CONRED y también a la Comisión contra la Tortura. ¿Cómo se priorizan los recursos? Ya Daniel nos dice que hay digamos, un tinte político, un trasfondo político en las disminuciones y en los incrementos de los recursos, pero hay pocos recursos. ¿Cómo se priorizan o cómo se deberían de priorizar? Esa es precisamente la clave, que hay pocos recursos. Los recursos siempre son escasos, esa debería ser la premisa. Pese a que hay un incremento en el general. Ojo. Mira, por mí... Que es histórico, siempre crece el presupuesto general. El papel, pues, los números crecen en papel, pero disculpen, ¿contra qué está el presupuesto? ¿Contra qué está su presupuesto en la casa? Contra sus ingresos. Mira, o sea, y su capacidad de endeudamiento también. Pero la capacidad de endeudamiento cada vez se va disminuyendo. Y yo creo que ahí es donde nosotros principiemos por cuánto piensan recaudar el próximo año. Ya es un tema de origen que muchas veces el cálculo de recaudación no es real. Sí, de los cálculos que estaban a finales de la semana pasada era que el déficit iba alcanzando solo para este presupuesto 23 mil millones, solo para y ese puede seguir creciendo. Eso es que quieren un presupuesto que 80 mil millones, pero una recaudación de 60. Y la recaudación es proyectada, no es dinero que se tenga. ¿Ya? Y si no se tiene, quiere decir que están anunciando impuestos. Ese es uno de los problemas. O sea, ¿cuánto va a ingresar? ¿Cuánto es? Y luego todas las argucias y todas las artimañas que utilizan para disque llenar el déficit, ¿verdad? Entonces bonos, utilizan también préstamos, utilizan muchas artimañas ahí para poder entonces llenar una parte que de hecho la misma San Carlos estaba pidiendo que se hiciera, que el aumento de presupuesto para San Carlos se hiciera a través de bonos, ¿verdad? Ese se hiciera una venta de bonos y sacar. Bueno, pero aquí eso es lo primero. Primero vamos a cuánto va a ingresar para luego, porque ellos pueden poner 150 mil millones en papel. Pero si la recaudación va a ser 65 y el crecimiento económico lo seguimos en 2.8 como lo tenemos ahorita, pues ellos pueden poner 250 mil en un presupuesto. Eso no se va a alcanzar. No, el que tienen ahorita no se va a alcanzar. Y entonces aquí es donde empiezan a cortar en tajadas el pedazo y cada vez los pedazos van siendo más pequeños. ¿Cómo se está cortando las tajadas? El patojo, otra vez, la lógica es, al patojo mal criado le damos menos pastel y al que por lo menos no molestó, a ese le damos un poquito más grande. Y a nosotros nos vamos a hacer el pastel más grande y el centro del pastel. Así es como está loco. Entonces, esto no, a mí me preocupa que dicen la mesa técnica. Eso de técnicos no tiene nada. ¿Se podría justificar el incremento de 24 millones al presupuesto específico del organismo legislativo, sobre todo con los señalamientos que se han tenido en los últimos meses de los gastos? Pactos colectivos. Es para pagar pacto colectivo. 0.22, 0.29, estos rubros que son los más 15 elevados. millones para aumento también de nuevas plazas para el 2019. Entonces, ¿qué es la justificación? Para rentas, digamos. Sí. Pues son unas, digamos, es lo de siempre. Y esa clase de presupuesto se acaba utilizando como pago de negociaciones que se han tenido a la hora de, por ejemplo, elegir junta directiva. ¿Verdad? Hay un alquiler de un edificio que hizo el Congreso bajo esta junta directiva, de un edificio que estuvo como, creo que son 6 meses sin ser ocupado. 6 meses y pagando renta. Y luego van fiscalizando. Eso sí, si le encuentran al enemigo político un detalle, ahí hay que atacar con todos los dientes, ¿no? Para que las reglas de quién se presenta y quién compite en las próximas elecciones las marquen ellos. Pero no aguantan ni el más mínimo estándar que ellos quieren imponer a otras personas. A ver, Daniel Estor, se dice que los presupuestos son muchas veces la expresión política del gobierno de turno, o sea, dónde va a priorizar los recursos, a qué programa emblema le va a destinar la mayor fuerza, pero una cosa es ser una expresión política y otra una herramienta política. Las diferencias, vamos a hablar de eso al volver. Continuamos con el análisis del escenario político del Congreso y el presupuesto 2019.
Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF aprobación. Estamos hablando del proceso de análisis del proyecto de presupuesto 2019 allá en el Congreso de la República, específicamente en la Comisión de Finanzas. Y bueno, en la propuesta original, el organismo judicial, por ejemplo, había solicitado para su funcionamiento 2.985 millones de quetzales. La comisión le bajó a 1.763 millones de quetzales. Según el presidente magistrado de la Corte Suprema de Justicia, con esto solo llegarían a funcionar hasta julio. Ahora pasemos al Ministerio Público, la Fiscalía General. Ellos habían solicitado 2.796 millones de quetzales. La comisión determinó que se les va a designar 1.592 millones, o sea, 588 millones, menos incluso que los que Finanza había aceptado asignarles. ¿Qué va a pasar con estos operadores de justicia? Los diputados dicen se les disminuyó porque tienen ahorros y tanto el organismo judicial como el Ministerio Público han dicho de esos ahorros no todo el total se puede utilizar para ejecutar presupuestos, sino que ellos ya tienen unos destinos específicos para ese dinero. ¿Qué puede o qué va a pasar con estas solicitudes específicamente de CSJ y MP? El magistrado presidente tiene toda la razón. De verdad que al OJ y a todo el proceso de justicia. En la cadena de justicia, si debilitas un eslabón, debilitaste toda la cadena. Y aquí se le está debilitando al OJ, al organismo judicial. Pero también cuando miras al MP también y luego miras la misma CC, la magistrada Dina Ochoa ha manifestado su rechazo. Precisamente diciendo, mire, con eso no vamos a llegar, pero en la vuelta de la esquina, y es correcto. Entonces, hay como hacías la pregunta entre si es un instrumento o una expresión política. O una expresión política. El presupuesto debería ser una expresión política, pero de lo que se tiene planificado. Claro. Y nosotros precisamente aquí en esto, mira, hace cuánto, ya cumplimos 3 años ahorita, y cuando iniciamos una de las primeras entrevistas fue precisamente al ahora presidente Jimmy Morales, y una de las peticiones mías y peticiones de todos fue su plan de gobierno. No había asumido, era noviembre, diciembre la entrevista, él asumió en enero, y 2016, 17, 18, aquí estamos todavía esperando el plan. Ese plan es al que le pones entonces los ingresos. Le pones lo chocas contra qué va a ingresar, y entonces eso va viendo si alcanza o no alcanza para llevar los diferentes rubros hacia adelante. Y aquí cada vez va a haber más demanda porque va a ir creciendo. Los sindicatos tienen una demanda, digamos, los doctores tienen otra demanda, el Congreso tiene otra demanda. Hay que saber administrar lo escaso, ¿verdad? Exactamente, pero aquí también hay el ministerio, y sorpresa, se le subió al Ministerio de Desarrollo, que es una de las cosas que nosotros hemos sido sorprendidos también. Entonces, ¿cómo quitarle a la justicia en las condiciones de no me pueden salir ahorita a decir estos, o si es una expresión política de qué, del plan de un gobierno, de un Estado, a decir estamos en la lucha contra la impunidad, cuando realmente quienes deben hacerlo les quitan. Que te suban el Ministerio de Desarrollo, dice mucho, bajando el sector justicia, que suban al Ministerio de Desarrollo, que es el peor ministerio que existe. En todo. Y no es culpa del ministro actual, aunque no sé si él está colaborando mucho. Ya venía así. Es un ministerio. Es un ministerio que no termina de arrancar, finalmente. Primero que es un ministerio que fue hecho exclusivamente para la corrupción. Eso es un diseño para la corrupción del PP. Una cosa espantosa. Y es el ministerio más clientelar que existe. Ahí están constantemente entrando 30 contratos, saliendo otros 30 por la puerta, volviendo a entrar otros 30, no saben muy bien qué hacer, no saben muy bien qué funciones tienen. Las políticas públicas son de un impacto bien dudoso. Cero. No sabemos si se puede calcular el uso, incluso el impacto además, de esas políticas. Es clientelar. Y es vergonzoso ver cómo están, justo antes de las elecciones, intentando ver cómo rascan, quizá con la esperanza de volver a tirar a alguien en el FCN, aunque parece que eso cada vez está descartándose más. Pero viendo cómo le dan a cierta parte del pueblo unas especies de victorias populistas para que la gente esté contenta. Es verdaderamente triste, y al mismo tiempo le bajas al OJ, le bajas al MP, le bajas a la USAC, le bajas al PDH, le bajas...
Es una vergüenza. Es una vergüenza. Solo que repetir los números de la baja en el OJ, porque esa es la baja más, yo creo que en el histórico de asignación de presupuesto, es una de las bajas más sensibles, si no la más baja. El OJ había solicitado 2.985 millones. Digamos 3.000 millones, para ponerlo redondo. En redondo. 3.000 millones. La comisión decidió, haciendo su análisis técnico, que se le asignaría al OJ 1.763 Imagínate, millones. 1.700 millones. 1.700 millones. O sea, le bajaron 1.300 millones. Y ya lo dijo el presidente magistrado, para eso nos alcanza solo para julio. Sin mucho. Sin mucho. Sin mucho, julio. Porque el julio y sin invertir, sin hacer contrataciones, sin ampliar la cobertura del sistema de justicia de Guatemala. Porque digámoslo, el sistema de justicia necesita cobertura, necesita ampliar cobertura. Igual que el Ministerio Público. Es una pregunta que teníamos aquí para todos los candidatos. Los planes de expansión se terminan. De 15% de cobertura, sin mucho... 15% es lo que nos dijeron todos los candidatos que tiene el MP. Imagínate expandirlo a 20%, ¿cuánto costaría? Todos esos planes no podrían desarrollarse con este presupuesto. Pero ese no es plan de gobierno, porque vos hacías la pregunta acerca de si es el... Aquí sí es un instrumento político para decir, sí, te quito esto. Y te condiciono. Pero o es uno o es otro, no puede ser las cosas al mismo tiempo, claro. No puede ser daga política y hacha y espada, y al mismo tiempo no puede ser, digamos, angelitos, dulcitos y todo al mismo, no puede ser, tiene que ser, pero como no hay plan. Sí. No hay plan, no sabemos. No hay plan, entonces, las instituciones sí tienen su plan y por eso es que han presentado una propuesta CG Plan. Por ejemplo, los diputados han dicho que entre los ahorros que el sector justicia tiene en este momento y que fueron los ahorros por los cuales ellos cotejaron que no se necesitaba este presupuesto, están los bienes que han sido incautados en extinción de dominio. Pero los operadores de justicia dicen que eso no es un ingreso asegurado, eso no está como un ingreso neto. Primero tienen que pasar muchos años para que sean asignados. Entonces comenzamos a ver que hay argumentos que caen por su peso y que convierten el presupuesto en un instrumento político de lo que ha sucedido en estos 2 años y algo. O que están diciendo los diputados que están financiando por lo que le quitaron a sus financistas narcos o qué. Ahora, ¿qué incentivos? A ver. Ya se los dimos. Ya se los dimos. Ya se los dimos. Mira, la finca ahora la cabeza de no sé quién ya está ahí, o sea que... Ahí está el barco de no sé quién. Me quitaron la casa de la playa, entonces ahora... Bueno, pero ¿qué sucede? ¿Por qué en años anteriores no existían tantos incentivos y ahorita sí vemos como que ya camina más la cosa? ¿Es el año electoral? ¿Son las vendetas políticas? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué tormenta perfecta se está cocinando para que... todo indica, pudiese llegar a una tercera lectura el proyecto presupuestario 2019. Daniel. Yo creo que es el mismo pacto de Junta Directiva. O sea, bien amarrado, ahí. Yo siento que ahí está. O sea, ahí está políticamente. No veo a nadie de esa coalición, que es básicamente la misma de este año, digamos, de enero de este año, bajándose en estos momentos. O sea, ahí hay una negociación claramente de cara al proceso electoral, con cero criterios técnicos, con unas ganas de cierto revanchismo político, pero asignándole a instituciones que pueden servir para generar ese financiamiento alterno. Es así, es que siempre ha funcionado así. Y ahora estamos en una representación cada vez más grotesca del sistema político. O sea, cada vez se ocultan menos, lo cual es para mí una fantástica noticia de cara al 2019, porque va a dejar un escenario donde si los chapines lo que quieren es votar por esta cosa que tenemos, por este sistema que tenemos, dale, bueno, pues que el último apague la luz. Pero el consenso temprano de la Junta Directiva nos envía un mensaje que este proyecto de presupuesto está cerrado. Ahí hay un candado. O sea, es muy claro que se negocia al mismo tiempo. Están preocupados con el tema del transfugismo y demás. Parece que eso tiene muy poquitos vuelos y tiene pocas posibilidades y van a tener que jugársela a ver si les inscriben o no y después que... O sea, el campo de batalla no va a ser el hemiciclo. Yo siento que eso ya están... Eso ya se perdió. Intentaron y bloquearon toda la agenda hasta que salió lo de transfugismo, pero cada vez está más claro que sin que se haya subido por lo menos una parte sustantiva de la UNE, no van a sacar eso adelante.
A ver, tienen dos humos blancos. Al parecer, el proyecto de presupuesto 2019, junta directiva que lograron exitosamente recolectar los votos, las voluntades de los diputados. Pero ¿qué pasa entonces con transfugismo? Como dice Daniel, sí, ya no será en la 9ª Avenida la arena de esa lucha, tal vez allá en el Registro de Ciudadanos. Solo entre paréntesis, hay que ver cuánto le asignaron al Ministerio de Comunicaciones. Que es otro porque el Ministerio de Comunicaciones siempre se le asignan unos presupuestos espectaculares y siempre están todas las carreteras inservibles y llenas de hoyos y no tenemos carreteras. Y entonces, para año electoral aumenta generalmente la asignación al Ministerio de Comunicaciones y eso se utiliza en términos de compra de alcaldes, de compra de COCODES, COMUS, CODERES y todos estos, ¿verdad? En los proyectos que ellos han presentado a este lado. Cierro el paréntesis porque yo creo que ese es un dato muy importante, porque están preguntando, ¿y el pisto a dónde iría? Regresando a tu pregunta, yo pongo un escenario todavía un tanto, pensemos así en voz alta. Aprueban el presupuesto, en el cual cercenaron el presupuesto del OJ, pensemos OJ, y con eso ya la cadena de justicia quedó debilitada, los eslabones están debilitados porque está también el MP y los principales, digamos, están debilitados. Lo de transfugismo no pasa y entonces los diputados, 74 diputados son viles y crueles ciudadanos el próximo año. ¿Qué prefieren ellos? Un OJ, un MP fortalecido, financiado, que podría terminar persiguiéndolos, o un OJ y un MP debilitado, ¿ya? En la reconformación, porque estos se van a reconformar. Estos se van a reconformar, si no llegan a reelección, los vamos a ver otra vez en el 2023. Mutados sí. En el sobrino, en la padrina. Pero mientras tanto. Pero sí tocados, sí tocados. Pero mira, es que quitarle 1.300 millones de los 3.000 que pidieron a 1.700, el guamazo sí es horrible. Hay que decirlo, todo esto en un ambiente donde se está diciendo no necesitamos CICIG, ya sé que hagan la transferencia de conocimientos y capacidades, y ahora MP es el que tiene que llevar toda la batuta. Y en medio de ese contexto le quitas dinero a MP y le quitas dinero a OJ. ¿Qué sentido tiene eso? Y el MP pasa a OJ y el J debilitado. Da la sensación de que es quitar a CICIG y debilitar el sistema de justicia al mismo tiempo. Joder, si querían que tuviese cierto peso ese discurso de vamos a quitar a CICIG porque no los necesitamos y porque ya MP puede llevar la batuta, el OJ puede llevar la batuta solo del sistema de justicia, tendrían que haber acompañado esto de una subida sustantiva, de haberles dicho, mira, ¿quieren ese presupuesto? Tomen ese presupuesto. Esto pero es no, lo que les corresponde. pero no, ahí hay que meterle dinero al Ministerio de Desarrollo y hay que meterle a muchos 029 en ambiente y hay que meterle a todas esas partidas que no tienen ningún sentido. Solo mirar los números dijiste los números del OJ. Del MP. Del MP no los dije, de MP los repito. Sí. 2.796 habían solicitado el Ministerio Público y la Fiscalía General y se le asignó, según la comisión, 1.592 millones. Incluso 500 millones menos que lo que Finanzas había aceptado como una propuesta viable, que era 2.187 millones. O sea, ellos pidieron 2.500. Finanzas dijo 2.000. Ellos pidieron 2.700. 2.700. Finanzas dijo, dejémoslo en 2.100. Ok, pero, 600 menos. Ajá, pero el Congreso dijo, no, podemos bajarle más. 600 más. 1.500. Muy bien. Bueno, ahí vamos está. ¿Solo este fueron 1.200 millones? Vamos al corte y regresamos con más. El sector justicia, muy bien. Empezamos con las aguas políticas, parecen moverse y renuncias con vistas a los comicios 2019. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF, aprobación, conclusiones ya para esto de lo que sucede en la Comisión de Finanzas en el Congreso de la República, donde se están disminuyendo los recursos para el sector justicia. Repetías, Estuardo, que el Ministerio Público antes del corte había solicitado 2.700 millones. Okay. Finanzas... Le dijo 2.100. 2.100 ahí dijo van Finanzas. 600 abajo. Ajá. Y luego la Comisión de Finanzas del Congreso le dice... dijo 1.500, otros 600. Otros 600. O sea, hay 1.200. 1.200. A eso sumarle los 1.300 que le quitaron al OJ. Al OJ, así es.
¿Ya? Por eso el Ministerio Público ha dicho Solo hay los 2.500. Los planes de expansión, cobertura del Ministerio Público no podrían realizarse. Y por eso es que yo creo que se está pensando que cada vez el transfugismo no va a pasar. A prosperar. Y entonces muchos de estos van a andar como viles y crueles ciudadanos, como usted y yo, pues, como usted televidente y yo en la calle. Pero con un sistema de justicia debilitado. Exactamente. Con fiscalía cerrada. Así es. Bueno, tiene sentido. Poco alcance del MP y a quién va a poder corretear en julio el OJ, a nadie, pues. Entonces, esto en el escenario de que están haciendo su escenario muy bueno. No logren prosperar en el registro de ciudadanos y tengan que nominar a otras personas que sabemos que van a ser cercanos a los diputados en este momento, pero que no son los caciques tradicionales. Conclusiones para este tema del presupuesto, Daniel. Que tenemos una clase política que los guatemaltecos que voten en 2019 tienen que plantearse si de verdad quieren seguir en esto o si queremos otra clase de país, porque esta gente no nos la va a dar. Yo creo que esa es la conclusión. O sea, la irresponsabilidad, la resistencia al cambio, las cuchilladas, traperillas de mediocres navajeros en callejones oscuros. Esa es la política de bajo nivel que tenemos en el país y eso es lo que nos da esta clase política. No nos ha dado mucho más y ante la posibilidad de verdad hacer un cambio en estos 3 años, de verdad subirse de alguna manera y decir, bueno, pues hace falta, ya me están demandando una serie de reformas. Hay que cambiar para mejorar prácticas. Esto, al revés, o sea, te están dando una dosis aumentada de esto. Y una vez más, si los guatemaltecos van a llegar a 2019 y lo que dicen es, no, vamos a votar por la misma cosa que los mismos guatemaltecos en encuestas te dicen que detestan, pues entonces, no sé, supongo que nos merecemos el sistema político que tenemos. Estos dignatarios. Bueno, hablando del escenario electoral 2019, ya comienzan a moverse ahí las piezas de algunos personajes que buscan posicionarse ya con miras al evento electoral del próximo año. Este día se dio a conocer que el ministro de Cultura, el señor Cheo Urruela, renunció porque estará participando en un puesto de elección popular. Sorprende ya el movimiento de los perfiles que quieren ya estar listos para 2019, o vamos tarde, como dirían algunos. Vamos tarde. ¿Es tarde? Vamos tarde. A todos los que están ahí. Y creo que, miren, tarde o temprano depende mucho del temor que tengan los presuntos o supuestos candidatos y delfines y todo lo que haya. Presuntos como que fuera un delito. Como si fueran delincuentes. No, presuntos porque es una presunción que la tal va a ser candidata, que el tal va a ser candidato. Y porque también el Estamos momento no es el momento oficial, digamos, de destaparlos. Ese es mi punto, que el momento oficial, precisamente por eso, y una democracia, en realidad ellos deberían de tener la posibilidad, lo que dice tantas veces, que se abra el sistema para que conozcamos quiénes están corriendo. Es que en Guatemala también los precandidatos son como relicarios, están tapados, están protegidos, no les gusta como que se hable mucho, pero ya hay una lista de personas que sabemos que están interesadas en aparecer en la boleta de 2019. Hacemos un poco del recuento de los precandidatos en este momento que ya, semana pasada ya se hablan. Un programa solo de eso. A ver, ¿verdad? sí, está Sandra Torres, está Edmond Mulet, está Luis Velázquez, don está Edwin Roberto Escobar, Arzú. Roberto Arzú, la exfiscal del Maldana, está, ¿quién más? Podemos, Suri Ríos, Alejandro Yamate, y bueno, se uniría a este elenco el señor Cheo Urruela. ¿Cómo ves estos movimientos ya de precandidatos? Bueno, el caso concreto de Cheo Urruela no veo que tenga demasiados vuelos ni que vayan a recibir demasiado dinero en financiamiento. Un partido, típico partidito, así como marca vacía. Momento. Hablábamos de FCN así en 2015. Bueno, mira, sorpresas te da la vida. Pero mi punto es que tienes estas marcas partidarias que se hacen de forma prácticamente ficticia. O sea, ¿quién ha escuchado hablar de productividad y trabajo? ¿Quién ha escuchado sus puntos de vista? ¿Quién ha asistido alguna vez a una charla de sus líderes? Y ahí los tienes
con todos los requisitos de ley, incluyendo 26.000 firmas y demás. Son esa clase de cascarones que están ahí preparados para que alguien los utilice y que al final se prestan, venden, ceden y abren al mejor postor. Entonces, por lo que parece, ¿no?, por lo que se está escuchando, este ministro, que yo no sé qué clase de espacio mediático creo que ocupa, porque creo que es un ministro bastante desconocido, aparte de 2 o 3 pequeños escándalos, no ha tenido mucho más. Y bueno, pues como es muy común en esta clase de cargos políticos, se intenta o va a intentar hacer el esfuerzo él mismo. Como digo, yo no le veo muchos vuelos, aunque uno se puede equivocar, pero vamos, no me digas que... O sea, el estándar de 2015... Chea Orjuela no sería el outsider político en este momento. Fíjate que, por ejemplo, tú puedes decir lo que sea... Contiendas y no ha tenido éxito. Pero puedes decir lo que sea del FCN, pero sí tenía un candidato que tenía un conocimiento bastante alto. O sea, tenías un candidato que, si no estoy mal, lo que aparecía de Jimmy Morales creo que era como 50% conocimiento, pero neto y neto subían a 70. Le subían a 60, 65, si no estoy mal. O sea, sobre ese conocimiento sí puedes construir una campaña. Después de 21 años de estar en televisión. Claro. O sea, le puedes construir una campaña a alguien que tiene ese nivel de conocimiento. Y con a Chea Orjuela antivoto, me puedo imaginar que, vamos, 5%, bueno, 3% sería una barbaridad que lo conociese en el país. En una campaña tan corta no sé si puedes subir eso, sinceramente. A mí me parece más significativo en el plano político el hecho de que esto le va a empezar a pasar a Jimmy Morales con bastante acidez. El distanciamiento de las figuras que en este momento están cercanos al presidente es algo normal. Vas a ver cómo renuncian cargos que creo que el límite es el 19 de diciembre, porque tienen que renunciar al gobierno, si no estoy mal, 5 meses antes de las elecciones. Entonces van a estar en diciembre, ya vas a tener a varios ministros y esta clase de cargos. Se habla del ministro de Comunicaciones, del ministro de Ambiente. Adiós, me voy, Jimmy, voy a ir a defender tu legado y demás, pero bueno, dejan desarropado a un Jimmy Morales que va a tener, para mí, un 2019, él no se da cuenta en estos momentos, un año muy pero va difícil, a tener un año muy difícil, un año donde va a estar muy solo, muy debilitado, donde le va a caer por todas partes, porque todo el mundo va a hablar mal de él, porque electoralmente es tóxico, y creo que esto ya lo vamos a empezar a ver al final de año, pero sobre todo se va a intensificar, lo vamos a ver clarísimo principios del año que viene, que ya vamos a estar todos en modo electoral y sobre todo ya cuando empiece la campaña. Cuando menciona Daniel que se va a dar este distanciamiento de las figuras tal vez emblemáticas o que han acompañado al presidente Morales en su gestión, también salta la pregunta: ¿qué pasa con el legado de la administración de FCN? El delfín que muchas veces se menciona en las administraciones, ¿quién va a ser aquel ungido para seguir, digamos, el legado de la administración de Morales? Hasta este momento no hay una persona, digamos, que se puede presumir sea la que va a ser designada a ese papel. Estuardo. Bueno, mira, ese caso nosotros ya lo tuvimos con el PP. Bueno. Acuérdate que el PP a última hora llama a un candidato, pues. Pero ahí se había un delfín que se torcieron los planes, porque era Alejandro Sinibaldi. Sí, y lo estaban preparando para eso. Sí, pero también un partido tiene que tener plan B y plan C. A ver, por ejemplo, otro ejemplo de delfín que no llegó a buen puerto, cuando se cae en la candidatura de Sandra Torres, tampoco tenían ese llamado plan B. Sí, pero mira, yo en las elecciones anteriores yo creo que Sandra no pensaba ni llegar a segunda vuelta. No lo tenía tan claro. Y de hecho llega por una diferencia bien corta entre tercer lugar y... Entre Valdizón y Sandra, pero ella es la que llega a segunda vuelta. Y yo creo que eso le da, le dio respiro, aún no ganar, le dio respiro para ir a ver en dónde estaba. A una candidatura que muchos suponían no iba a tener éxito, que no iba a tener éxito del declive de... Lo que están diciendo ahorita precisamente, no solo de Sandra, sino de algunas otras candidaturas que vienen por ahí, pero... tal vez el caso que ya vimos fue 2015 con los tres. De hecho, nadie hasta julio por ahí
miraba un escenario de segunda vuelta entre Jimmy Morales y Sandra Torres. El escenario de segunda vuelta, siempre la pregunta clásica era, en una posible segunda vuelta entre Valdizón y Jimmy Morales, ¿por quién votaría usted? Esa pregunta de Sandra no aparecía, pero ni en la pregunta que se hacía en las encuestas. Eso apareció ya hasta de último. Cuando vimos cómo se desinflaba esta candidatura de Manuel Valdizón. Correcto. Y entonces, ¿cuál era la tercera? Entonces, estos para los partidos políticos sí deben tener un plan B y un plan C. Porque decís, el PP se desvió, sí, por supuesto, con Sinibaldi, y yo creo que hasta pensado de esa manera estaba cuando miramos los acuerdos que ya tenían Sinibaldi y Valdizón, que en privado se ponían de acuerdo y en público se echaban penca. Pues parte del show era echarse penca en público. Se financiaban. Sí, Sinibaldi financiaba a Valdizón, ¿verdad? Pero en público es que así se sellan los acuerdos. Se decían de todo, ¿verdad? Sinibaldi es un caso de novela, digamos. Es espectacular. Y de estudio también. Ese personaje maquiavélico, malvado, terrible. Estratégico también, ¿no? No estará en Sicilia. No estará en Sicilia. En Florencia, parece. En Florencia. Pero te digo que los partidos tienen que entrar a esto. Los que al final nadamos en desconocimiento y es más en lucubraciones y todo esto, pues somos los votantes. Porque el mismo sistema no permite que salgan cuando el sistema debería permitir que salgan, que hablen, que digan, que se presenten. Y eso debería ser desde el día después de las elecciones. Es lo que sin te digo, ninguna pena. Acá hay un síndrome de vaca sagrada con los precandidatos. Por ejemplo, y el TSE, bueno, has visto también a la mayoría de gente siempre le asusta la posición que tiene. Le asusta que, digamos, muchos que hasta hace poco conocieron que en Estados Unidos, por ejemplo, cada 2 años se renueva el Congreso, la Cámara Baja, ¿verdad? Y así es, y todos van. Entonces, ahí la campaña es permanente. Entonces, mucha gente, no, que campaña permanente no significa utilización de recursos en la campaña, que eso es un tema diferente. Pero porque tienen un sistema distrital, pues, claro. O sea, el que está candidato de un distrito tiene que hablar con su gente. Tiene aquí, que caminar, el distrito tiene que estar, nadie, entonces no tiene que estar presente en su distrito. Nadie, claro. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con más de estos temas. Al volver vamos al Tribunal Supremo Electoral, donde se siguen afinando los detalles para la campaña de empadronamiento. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF aprobación. En el bloque anterior hablábamos ya de cómo están las aguas políticas y bueno, algunas renuncias que se prevén son para ir hacia la carrera presidencial, como es el caso del exministro de Cultura, Chea Urruela. Pero ¿qué pasa en el Tribunal Supremo Electoral? Hoy se arrancó una campaña para impulsar e incentivar el empadronamiento, sobre todo en los jóvenes, pero también los magistrados han manifestado sus preocupaciones por el tema del empadronamiento en el extranjero, que será como un primer hecho histórico para Guatemala el recibir ya este voto, este sufragio en el extranjero. Un tema complejo, dicen los magistrados. Vamos primero con el empadronamiento. ¿Cómo ves el entusiasmo que quieren inyectar los magistrados para que ya los guatemaltecos no lo dejen esto a última hora, Estuardo? Creo que hay más entusiasmo por quemar los convivios. Por los convivios y por quemar el diablo que es que, a ver, por empadronarse. A ver, es que como cambia el calendario electoral, cosa que no hemos caído en la cuenta de eso, la campaña no se va a convocar en marzo, en abril, como se hacía en ocasiones anteriores, en enero. Entonces, estos movimientos, estas campañas inician 2 meses, 30 días antes, pero estamos ya entrando en esta época de fin de año en donde las prioridades de los y las guatemaltecas son pues diferentes. No es que cambie el ritmo de la noticia, pero digamos hay actividades familiares y sociales que pues, distraen un poco. Y empadronarte no es una prioridad ahorita. Claro, ahorita. Si vamos a prioridades de muchas familias y de muchos guatemaltecos es, para decirlo de alguna manera, sí, la Navidad y todo eso, pero también que los colegios están cobrando ya de una vez por anticipado el Colegio del Patojo desde ahorita.
y lo cobran en octubre y noviembre para que usted no se mate el pisto en diciembre no tenga que, y esté debiendo en enero el colegio del Patojo. Entonces, pero son otras las prioridades. Empadronarse ahorita es la prioridad número 666 pues, de los guatemaltecos, para ponerlo. Ahorita es del aguinaldo. Sí, son otras prioridades. Pero lo cierto es que si hay un calendario, hay que empadronarse, hay que... porque ese solo empieza el 2019 y se cierra bien rápido, se cierra en febrero, ¿no? El tribunal estaría convocando a elecciones entre la segunda y tercera semana de enero. La primera vuelta estaría calculada para mediados de junio. ¿Y cuándo se cierra el padrón? Y el padrón, dicen los que aún no se han empadronado, tienen hasta 3 meses antes de las elecciones, o sea, aproximadamente en marzo. Pero bueno, no estarán los guatemaltecos haciendo las colas en marzo para empadronarse. Entonces, por eso se lanza esta campaña para que ya comience. Y ese sería un buen mensaje de todos aquellos que quieran, por lo menos, darse a conocer. El primero, no es que, mira, los mensajes que están lanzando es afíliate. Y el mensaje que querían de lanzar ahorita es empadrónate o empadrónese. Porque si no, no hay votantes, pues. Y entonces, ya de ahí, después de empadronado, fílice. Lo que pasa es que muchos toman esto como un termómetro de cómo está el interés de la ciudadanía en la participación, tanto de ir a votar como de involucrarse en el evento de elecciones. Estamos ahorita en este tiempo difícil, diferente, por lo cual no deberíamos de preocuparnos que la prioridad de guatemalteco en este momento no sea empadronarse en las elecciones. La observación que tú hacías es muy importante, porque se nos van a cambiar los ritmos electorales y uno lo puede racionalizar, pero todavía no se ha dado cuenta de lo rápido que va a empezar esto de la campaña, cuando la experiencia en otros procesos electorales no era eso. Va a ser un proceso electoral bastante rarecido. Entonces, eso, por mucho que se lo digas a la gente, hasta que le cala y empieza a actuar en consecuencia, yo creo que va a tener que acostumbrarse culturalmente. Luego, creo que las cifras, que son trágicas, sobre todo en algunas franjas de edad, los jóvenes están en un porcentaje muy bajo empadronados, no distan mucho de procesos anteriores. Creo que el momento en el que hubo un empadronamiento más fuerte fue en el gobierno de la UNE con el tema de las bolsas solidarias. Sí consiguió movilizar el empadronamiento de un sector que eran sobre todo mujeres en determinadas zonas del país, ese proyecto político, porque era un proyecto político de Sandra Torres. Pero, aparte de eso, lo que has tenido es una parte de la población que se siente completamente distante a todo este proceso. Es la realidad. Entonces, o que los mueven para que se empadronen, o es muy difícil que este sistema político los ilusione para que se empadronen. Y ahí tienes el ejemplo de los jóvenes. Y yo creo que de alguna manera todos los que podamos tener algún tipo de altavoz en este país, tenemos que de aquí a las elecciones repetir empadrónate, 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 porque solo así se cambian las cosas en un sistema democrático. El voto importa mucho. Eso es lo que tienes que incentivar en la gente. Y yo creo que sería un gran mensaje para que todos, ahí sí que no importe la visión sobre el país o el posicionamiento sobre las coyunturas, que todos nos unamos a ese mensaje. Hay que empadronarse, cuesta poco hacerlo, no es mucho tiempo, agarren interés porque su voto va a importar mucho, especialmente si hay un empadronamiento de jóvenes. El sector joven es un sector muy importante en la demografía guatemalteca, y en el peso que tiene en Guatemala el joven es fundamental. Si el joven no se empadrona, los viejos, entre comillas, van a elegir a los políticos que van a regir a esos jóvenes, cuando podrían perfectamente ser ellos los que decidiesen quién va a ser el próximo presidente, porque si hubiese un empadronamiento al mismo nivel que otras franjas de edad, digamos de 18 a 26 años, estuviesen empadronados en un porcentaje alto, ese sería el segmento que te tendrías que ganar. El joven urbano sería el que decidiría quién es la clase de político que quiere para el futuro. Ahora, ese es un desafío que no es solo de Guatemala, el de incentivar a la juventud a empadronarse y participar en estos eventos. General. Recordemos, por eso le digo. Estados Unidos tuvo un movimiento particular. Tiene una participación baja en elecciones tradicionales. De toda la vida ha tenido participación baja en elecciones en comparación con algunos países europeos que la tienden a tener mucho más alta. E incluso si lo comparamos, Guatemala no tiene una participación
de la gente que está empadronada no tiene una participación tan baja. Ahora, ¿cómo hacer un llamado a este sector para que participe? Imagínate cuando que vemos, en el bloque anterior hablábamos de ofertas electorales, que los candidatos tampoco salen a la palestra a ofrecer o a proyectar algo diferente. Sí, pero ¿cómo van a salir si lo primero que le va a decir el Registro de Ciudadanos y el Tribunal Supremo Electoral, campaña anticipada? Tenés un TSE que tampoco ahorita salió fomenta no sé quién eso. con el video del acoso en la biblioteca. Bueno, contextualicemos un poco eso. El Partido Podemos lanza un video en donde, bueno, ellos quieren transmitir un mensaje de que las cosas cambian si las decís, sí. Si las comenzás a conversar, a hablar. Y bueno, lanzan un spot de dos jóvenes en una biblioteca y el joven se acerca a la muchacha y le invita a salir. No lo podemos ver. Que vamos a preguntarle a producción si lo tenemos por ahí. Pero miren, sencillo, el chavo se quiere levantar a la chava, pues básicamente eso es. Ok, está bien. Pero no se lo dice. Al margen de si está bien hecho el video o no, el mensaje. Es publicidad del partido. ¿Y está bien? Bueno, es que ahí entramos ahí entramos a ese territorio gris que el Por tribunal... mí que le den, hombre, por mí que le den. Pero mí va a venir el parece tribunal a decirle esta campaña anticipada. Exacto, a mí me parece que los que toman una mala postura son el Tribunal Supremo Electoral. Yo también, totalmente Yo de entiendo acuerdo. que hay una legislación que también es una cosa castrante para los proyectos políticos, pero hoy mismo ese video... yo lo vi que estaba siendo promocionado como publicidad en redes sociales. Alguien estaba metiéndole dinero a ese video. Y yo siento que esas cosas sí empiezan a jugar en la línea, porque en el momento que empiezas a pagar por unos determinados mensajes, entras en una línea complicada que... Quizá a lo mejor no deberían existir, pero da la legislación. Pero existe, pues. Sí, existe. Pero yo no estoy de acuerdo, pero existe. Entonces, a mí lo que sí me gustaría es ver mucho más posicionamiento político de ese tipo. De los líderes políticos del país, de todos. Y que eso no sea penalizado de ninguna de las maneras. Yo creo que el posicionamiento político de las diferentes opciones partidarias pudiesen incentivar también la participación y también la de los jóvenes. Ahora bien, cuando no ves, por regla general, posicionamiento político, aunque del supuesto líder de Podemos para la presidencia, que es Roberto Arzú, sí se le ve relativamente activo en esa clase de posicionamiento. Pero los políticos no se posicionan. Pero después, por otra parte, ves un video que está producido, digamos, y que cuesta la producción, que tiene edición, voz en off, o sea, tiene... varios componentes que te invitan a pensar que baratón no es. Hay una producción y luego detrás. ves que están siendo promocionados en redes sociales, es decir, que algo de dinero se le ha metido a eso. Ya digo, es un poco cuestionable que esa sea tu aproximación al público político y que no sea fundamentalmente vamos a hablar de nuestras propuestas políticas o nuestras inquietudes políticas o demás. ¿Y qué tal si el chavo le dice a la chava, en lugar de levantársela, ya te empadronaste, pues? ¿Por qué los partidos no son los que avanzan los que una fomentan, campaña incentivan la... Veamos el spot de Podemos, a ver. Laura, te quise desde el primer día que te vi. Ese día supe que quería estar contigo para siempre. ¿Cómo no me has dicho nada todavía? ¿Es que acaso no sentís lo mismo que yo? Daría cualquier cosa por salir contigo. Bueno, ¿seguimos mañana? Bueno, está bien. Mira. ¿Podríamos ir a tomar un café? Ah, ¿está bien? A veces solo hace falta empezar a hablar para que las cosas cambien. Podemos. Cambiar depende de ti. Bueno, ahí está el spot del partido Podemos. Dice, hay que comenzar a hablar las cosas para iniciar el cambio. Pero chicos, a ver, primero pidan ir a tomar el café y después agarren la manita mano. sudada. No lo porque hagan antes. eso se puede malinterpretar. Porque digamos en el video Ojo. aparecen los pensamientos de uno y otro, pero en la vida real tú no sabes qué está pensando la otra persona. Entonces primero dile, oye, nos tomamos un café, y ya cuando veas el interés, la manita sudada. Pero de una vez la manita sudada no es buena técnica. Sí, ahí... Muchachos, cuidadito porque tal y como está la cosa, creo que podría decir que eso es acoso en biblioteca. Ahí creo que la producción se equivocó. Pues, ese es mi punto. Pero digamos, al margen de eso, como veían, es una edición cuidada, está bastante bien.
le están metiendo dinero, es lo que está pasando. Le están metiendo dinero a y es este promocionar tipo de aproximación que está haciendo un partido en particular para llegarle que, por cierto, a un sector. A uno cómo le choca que se llame Podemos, que es un partido chavista español, digamos. Así es. Es impresionante que elijan ese nombre después de eso, pero bueno, supongo que habrán dicho que Guatemala no es pero es reconocido. MR, ¿no? O sea, Pero es que el símbolo a también uno- es una copia. A mí No, como SMR. a mí como SMR. SMR, claramente, señor. Que lo sepan los que están los que se están pensando en ir a hablarles y a darles las inquietudes y demás, esto no es un partido nuevo, este es el partido de Sinibaldi, así de claro. Es el partido que Sinibaldi tenía así como una marca alternativa Plan B. para cuando dejó el PP. Intentó Como un partido con eso. satélite, ¿eh? Un partido que estaba completamente vacío antes de que Sinibaldi lo reactivase. Esa es la clase de desecho organizacional del que estamos hablando. Que alguien lo ha agarrado, en este caso Admitia, y lo está reactivando otra vez. Pero como partido, cómo se formó, es el partido de Sinibaldi. Eso también Este es lo que el partido queremos nos está saber, lo que se pidiendo, tiene que analizar. Nos está pidiendo que demos, o le está pidiendo a los jóvenes guatemaltecos que hablen y digan Las cosas. sus inquietudes y que empecemos a hablar de política, que está muy bien. Pero solo para ubicar a la gente, y lo está liderando una persona a la que no quieren en el partido de su padre, en el partido unionista. Interesante ¿verdad? eso. Que yo creo que es algo que habrá que preguntarle por qué no lo quieren en el partido de su padre, ¿verdad? Cerremos esto. Yo iría con los partidos políticos a ver quién es el primero que se atreve a sacar una campaña de empadronamiento, bajo la premisa muy sencilla: si no hay votantes y mucha campaña pueden hacer ustedes, no van a ningún lado. Pero ya te percataste que el silencio de los otros en las áreas urbanas y todo eso, y mucho, no silencio, sino mucha actividad en el área rural. ¿Cuáles son los partidos que son beneficiados con la actividad muy fuerte en el área rural? Y ustedes pues saben la respuesta. ¿Quién está mejor organizado en esas áreas? ¿Quién lleva años organizándose en esas áreas? ¿Quién tiene estructura en esas áreas? ¿Y quién áreas? tiene estructura? Y vaya, si no hay una estructura en eso, y gana alcaldes constantemente, pues es la UNE. Pues, o sea, hay que ser, en el realpolitik también, a usted le puede caer mal y a mí me puede caer mal, pero la realidad no la podemos evitar, la realidad objetiva no la podemos negar. Y entonces, ¿a quién? Estos sí se van a ir a empadronar, porque estos sí son más seguidores en términos de, van a empadronar, se van todos a empadronar. En el área urbana es más difícil, tenés que convencer más. Las evidencias, Estuardo, nos dicen que el padrón electoral tiene un sesgo un poquito urbano. Sí. O sea, no es fundamentalmente urbano, pero no, tiene un sesgo. Exactamente, urbano, pero sí te digo que hay que movilizar. Ahí la movilización tiene que ser muchísimo más. diferente. En la medida que los urbanos no vayan, va a ser un dominio rural. Pero la participación, mire, yo creo que es un poquito al revés. El padrón electoral, cada Está vez, modificándose. la sociedad guatemalteca cada vez más urbana. Por ende, el padrón está cambiando. Y encima, el padrón electoral tiene un pequeño sesgo urbano. Entonces vamos a tener, y esto va a ser verdad para las siguientes elecciones por los próximos 20 años, vamos a tener cada elección una elección más urbana que la anterior. Y esta va a ser la elección más urbana de la historia de Guatemala. Ya tuvimos la primera vez que teníamos más gente urbana que rural, fue en la elección pasada. En el 2011 todavía estaba 50-50, y esta va a ser aún más profundizado ese fenómeno, con una capacidad de conexión, de conectividad mucho mayor. Entonces, creo que sí va a ser una campaña muy particular, donde los que piensen que movilizar voto a través de redes clientelas llevando a la gente en pico cada vez a las cuesta más. elecciones, Cada vez cuesta más. algo de voto se va a movilizar, pero no vas a poder ganar las elecciones sin mensaje. Bueno, hemos llegado al final de la hora de análisis. Muchísimas gracias, Daniel Estuardo. Los dejo con María Luisa Gómez. Feliz noche. Gracias, amigos de Sin Filtro, por ese análisis. Nosotros tenemos que presentarles la última nota de la noche, y habla de un baile, hip hop, que aumenta su popularidad en la población joven de China, pero sufre la censura del régimen, que rechaza tanto los tatuajes como el maquillaje que utilizan. En China es común que hasta los niños más pequeños tengan actividades extracurriculares, pero hay una considerada casi subversiva, las clases de baile hip hop. Algunos padres encuentran en las clases de hip hop un remedio para la timidez o una alternativa al fuerte tradicionalismo presente en el gigante asiático. Cuando los chinos bailan, la música y los movimientos de baile son muy cercanos a su vida diaria.
Los chinos tienden a restringirse mientras bailan, un estilo muy asiático de baile. Su forma de vida es muy tímida. El estilo tuvo su llegada al país junto al breakdance a comienzos del milenio y pese a haber unas 5.000 academias de hip hop en todo el país, es excluido del espacio público. Su fama se incrementó recientemente gracias a concursos de televisión, pero sufre la censura de un régimen que rechaza la exposición de tatuajes o maquillaje. En enero, el gobierno ordenó a las cadenas televisivas que prohibieran la emisión de artistas tatuados, la música hip hop y cualquier contenido opuesto a los valores del Partido Comunista Chino en el poder. Yang Xiaopeng, un afamado bailarín chino y dueño de una academia, fue obligado a quitarse un llamativo maquillaje antes de participar en un concurso televisivo. Los niños que bailan son muy simples. Aunque tienen tatuajes, usan piercings en las orejas, maquillaje y ropa exagerada, tienen un corazón puro y gentil. No puedes negar su valor intrínseco por su apariencia. Pese a las resistencias, el hip hop parece haber llegado a China para quedarse. Ya llegamos al final de este noticiero, agradeciendo como siempre lo hacemos su sintonía, pero también haciéndole la invitación para que nos acompañen el día de mañana desde las 9 en punto de la noche. Hasta pronto, descansen.